como rectora electa. Nos acompaña Alejandra Misala, rectora electa de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Estoy encantada de estar acá. Lo primero que queremos preguntarles, ¿qué significa para usted en lo personal ser rectora de la Universidad de Chile y además con el hito de que después de no tener nunca una rectora, tras Rosa de Bes, segunda vez una mujer a la cabeza de una de las principales universidades de Chile? Bueno, primero es un honor ser la rectora de la Universidad de Chile, una universidad señera en el país, y además, como tú dices, claro, ser la segunda mujer en tener este cargo, para mí era súper importante. Era súper importante que los 4 años de la rectora de Bes, que han sido muy buenos 4 años para la universidad, no fueran un paréntesis y que luego siguiéramos teniendo rectores hombres. Entonces, para mí es importante eso, como marcar de que una mujer le pasa el mando a otra mujer, y para eso yo creo que y me lo han dicho mucho cuando me han escrito ahora y felicitándome, para muchas personas esto ha sido un hito, o sea, de que efectivamente tengamos una mujer por los próximos 4 años también como rectora de la universidad. Si tuviéramos que resumirlo, ¿cuál es el corazón del proyecto que usted le ofreció a la comunidad de la Universidad de Chile? Bueno, es un proyecto que habla de los 3 principales tareas que hacemos en la universidad. Uno es la formación, una formación mucho más flexible, más articulada entre pregrado y posgrado, y también más interdisciplinaria. Nuestros estudiantes cada vez están pidiendo más flexibilidad y tener la posibilidad de tener unas carreras más amplias. Entiendo. Y eso es una de las cosas que yo ofrecía. Y lo otro también es potencial de investigación. Es muy importante para nosotros. Un sello de la universidad es la investigación. Que la vuelve una universidad compleja. Es una universidad compleja, entonces es una investigación que además a mí me interesa que también sea muy interdisciplinaria y de cara a los desafíos que tiene el país. O sea, que nosotros podamos como universidad responder a los desafíos que tiene el país. Y luego todo lo que tiene que ver con vinculación con la sociedad, con el medio, también, y vincular eso, porque nosotros siempre hacemos vinculación con el medio desde nuestra investigación, pero también involucrar allí la docencia, o sea, que nuestros estudiantes también participen en la vinculación con el medio. ¿Cuál diría usted que son las mayores deficiencias o puntos críticos hoy día en la Universidad de Chile? Por ejemplo, cuando uno conversa con los alumnos, estuve recién hace poco entrevistando a la nueva presidenta de la FED, también una mujer a todo esto, hablaba, entre otros temas, de la infraestructura. ¿Cuál diría usted que son los puntos críticos de la universidad? Bueno, hemos ido avanzando en infraestructura. Efectivamente, hay diferencias todavía entre las facultades. Pero, por ejemplo, Vicuña Maquena 20, que probablemente tú lo conoces. Sí, una maravilla. Ahí hay un espacio que es obviamente la parte de la sinfónica, el coro, el ballet, pero hay otra parte que es académica, donde están hoy día el Instituto Estudiantil Nacional, el Instituto de Educación y la Facultad de Gobierno, que no tenían buenos espacios. Entonces ya ahí hubo una mejora importante. Pero, por ejemplo, todavía tenemos que trabajar con la Facultad de Artes. La Facultad de Artes necesita una infraestructura adecuada. Y ahí pasó algo muy importante recientemente, y eso fue una gracia de las autoridades de la facultad, que se pusieron de acuerdo en vivir todos juntos, por decirlo así, en Juan Gómez Milla. Porque hoy día hay Artes Centro, Artes Juan Gómez Milla, y la idea es poder reunirlos a todos en un solo espacio. ¿Qué le falta a la Universidad de Chile o frente a la irrupción de muchísimas otras casas de estudio? ¿En qué cree usted que se ha ido quedando atrás? O sea, yo creo que infraestructura es un tema y hemos ido avanzando, ¿cierto? Pero hemos ido avanzando. Yo quiero decir eso, que obviamente el esfuerzo que hay que hacer de inversión en infraestructura es enorme, y la universidad lo ha hecho, y lo ha hecho con recursos propios, eso hay que decirlo. Vicuña Maquena 20 son solo recursos de la universidad, y es un esfuerzo enorme. Entonces, ahora, obviamente, está el seguir avanzando con la Facultad de Arte y con otras facultades que quieren hacer mejoras. Pero yo creo que eso es un tema que yo también relevé mucho. Yo estoy diciendo que vamos a hacer una inversión de 100.000 millones de pesos en los próximos 4 años en infraestructura. 100.000 y esa infraestructura es
infraestructura en ladrillos, pero también infraestructura en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los laboratorios, todo lo que tiene que ver con las necesidades para investigar. Entiendo. Ahora, justamente usted toca un tema que es crítico, el financiamiento. Y por lo mismo, quisiera preguntarle, no le puedo decir todavía rectora, entonces como rectora electa, quisiera preguntarle, ¿cómo quedó para este año con toda la situación en el fondo del país, de los recortes, la Universidad de Chile? ¿Qué porcentaje del financiamiento, es bueno transparentarlo, algunas lo conversamos con la rectora de BES, entrega el Estado? ¿Cuánto aporta el Estado? A ver, si uno habla del financiamiento, por ser una universidad del Estado, es menos del 10%. Eso es el financiamiento. Nosotros tenemos más financiamiento estatal, pero es concursable, al cual pueden acceder todas las universidades. Entonces, con eso uno avanza sobre el 10%. Y todo el resto nosotros tenemos que autofinanciarlo. Y hay un problema en general con el financiamiento que está muy orientado a los estudiantes, a la docencia, a través, por ejemplo, de la gratuidad o del CAE, claro. Pero no hay un financiamiento para investigación. Uno basal. Basal para investigación, exactamente, a eso me estoy refiriendo. Y para las universidades complejas eso es vital. ¿Qué dice usted cuando algunos rectores, sobre todo algunos de instituciones privadas, sostienen que Chile está poniendo demasiados recursos en la educación universitaria o en la educación superior en general, específicamente además en la universitaria, en comparación con los dineros que destina a la educación inicial? Bueno, yo creo que hay que destinar más dinero a la educación inicial. Sabemos, y hay muchos estudios que dicen que la educación inicial es básica para lo que va a ocurrir más adelante con esos estudiantes, en términos no solamente de si van a ingresar a la universidad, etcétera, sino que la vida completa. O sea, hay estudios para Estados Unidos que han seguido cohortes de... ¿Usted no niega eso? No. Pero lo que yo digo es que efectivamente invertir en es clave para vía las país. Universidades. Claro. En Chile las universidades son las que investigan. Y es clave porque la investigación en Chile ha dado muestra de que tiene un impacto muy importante en resolver problemas del país. Y en desarrollo. Y en desarrollo, por cierto. Te doy un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con el virus sincicial en Chile, que el primer año, no sé si tú te recuerdas, pero morían bebés. Sí, absolutamente. Nunca más murió un bebé en Chile, nunca más hubo una necesidad imperiosa de camas, de reconvertir camas, porque se dio la información de en qué minuto había que vacunar, con qué había que vacunar. Eso es investigación. Voy a ir pasando por temas de la universidad, temas país también, para ir conociendo quién es la nueva rectora, además, y qué piensa sobre algunos temas. Quisiera preguntarle, ¿cómo vio usted justamente entonces en este contexto los recortes en ciencia y en cultura que se provocaron este año? Yo creo que son complicados los recortes. Es complicado cuando tú no tienes suficientes becas de doctorado, por ejemplo, porque los doctores son los futuros investigadores, los futuros científicos. ¿Usted tiene una visión crítica entonces de los recortes en becas Chile y en las becas al extranjero? No tanto en becas Chile como en becas nacionales. Yo creo que hay que fortalecer. ¿Está de acuerdo con ese planteamiento, que hay que fortalecer? O sea, hay que fortalecer las becas nacionales. Pero esos recortes son los que le preocupan. Me preocupan mucho porque significa que los programas de doctorado no tienen suficientes estudiantes financiados. Y cuando tú haces un doctorado tienes que tener financiamiento porque tienes que dedicarte. Es muy difícil hacer un doctorado trabajando. A pesar de que la ministra dijo que habían recortes que se hacían, uno por eficiencia y otros que se hacían porque no había una evaluación buena o una evaluación, cuando digo buena, en el sentido que no estaba afinada la evaluación de los beneficios y los retornos sociales y de otro tipo que tenían estas becas. ¿Las becas internas, las becas nacionales? No, las extranjeras. Mira, en realidad en las becas internacionales, yo creo que diferenciaría en lo que son las becas de doctorado internacional y que son las becas de máster, o lo que nosotros llamamos magíster acá. Yo creo que las becas de doctorado internacional son importantes porque significa formación avanzada de nuestra juventud. Las becas de magíster, yo creo que en Chile hay muy buenos magíster que compiten muy bien con los magísteres extranjeros. Y ahí uno podría pensar si hay alguna área específica donde sería necesario enviar fuera a estudiar jóvenes chilenos. Eso habría que estudiarlo. Pero en doctorado yo creo que es importante
salir y sobre todo postdoctorado, porque muchos de nuestros estudiantes de doctorado después tienen una vinculación internacional a través de hacer postdoctorado afuera. O sea, usted sí tiene una buena evaluación de ese retorno. Ahora, entonces sí ha habido recortes que son que se han implementado este año, que son complejos. En términos de las becas, ahora, no ha habido todavía mayor información sobre futuros recortes, y eso yo creo que hay que ser bien cauta y esperar hacia dónde van a ir los recortes. La ministra sí tiene un compromiso de no afectar la investigación, eso lo ha dicho, y tenemos que esperar, digamos, cómo se va a materializar en el presupuesto del próximo año. Que dentro de los recortes se recorte un 10% a cultura. Esto ya es un tema país, le pregunto. ¿Qué opinión tiene usted? Es complejo también, por cierto. ¿Por qué? Porque la cultura es básica para un país. ¿O no? Nosotros no podemos solamente funcionar con lo que es productivo solamente. La cultura abre las mentes de las personas, genera pensamiento crítico. Yo creo que es bien importante invertir en cultura. Es difícil, si un país quiere ser desarrollado también, no invertir en cultura. Cuando el presidente dijo aquella frase de que a veces se financiaba con 500 millones de pesos un libro y que quedaba ahí, que no había producido ningún puesto de empleo, ¿cuál fue su reacción? Bueno, hubo una reacción masiva desde distintos ámbitos, desde la cultura, desde la investigación más tecnológica, por decirlo así. Todo el mundo empezó a dar ejemplos de montones de investigación que se había hecho que tenía un retorno social importantísimo. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro. O sea, a veces la investigación no da frutos mañana, pero a la larga, estoy pensando en la investigación básica, porque hay investigación básica, ¿no es cierto?, y investigación aplicada. Estoy hablando de la investigación básica. La investigación básica a veces en el cortísimo plazo uno no ve realmente los frutos, pero sí siempre tiene frutos. O sea, ¿no le gustó la frase? No, no me gustó la frase, porque yo creo, en general, yo diría al mundo académico, científico, es una frase que no fue adecuada en realidad. Y yo creo que no creo que el presidente piense que no sirve. Yo creo que a veces son ejemplos que uno da y que nada. No quiero decir con eso de que hay una política del gobierno de que no se va a invertir en investigación. Porque, de nuevo, vuelvo a las palabras de la ministra que dijo que ella entendía la importancia de la investigación. ¿Y ustedes esperan que eso se cumpla efectivamente? Claro, por supuesto. Pero van a estar atentos, dice usted también. Siempre hay que estar atentos. Volvamos un poco a algunos temas de la Universidad de Chile. Como concepto, ¿usted cree en la triestamentalidad, en que tengan derecho no solo a voz, sino que también a voto, no solo los académicos, sino que funcionarios y estudiantes? ¿Cuál es su planteamiento? Yo ahí separo muy bien todo lo que sea elección de autoridades unipersonales, directores de departamento, decanas, rector, rectora. No estoy de acuerdo con la triestamentalidad. Creo que ahí son los académicos los que tienen que elegir a los directores, a los decanos, decanas y el rector o rectora. No obstante eso, creo que es bueno abrir espacios de participación en aquellas instancias donde los estudiantes y los funcionarios sí pueden decir, dar su opinión y votar. Nosotros en el año pasado, y ya ahora se está empezando a implementar, se abrió la posibilidad, con un cambio estatutario de la universidad, de que tanto estudiantes como funcionarios participaran en los consejos de facultad. Sí. En los consejos de facultad se toman decisiones respecto a la facultad. Son cosas que son realmente relevantes para los funcionarios y para los estudiantes. Y yo creo que en particular, por ejemplo, respecto a nuestros estudiantes, es bueno esa experiencia, que ellos vean cómo se toman decisiones, que participen en esas decisiones. Esas decisiones normalmente son informadas, están basadas en evidencia. Un espacio casi de educación cívica para el futuro también, entiendo. Exactamente a eso voy, Mónica. Yo creo que tiene que ver con la formación integral de nuestros estudiantes, de aprender a razonar en un ambiente donde hay una conversación muy informada. Entiendo. Quiero preguntarle por el Club Deportivo Universidad de Chile, que es un temazo, pero antes una definición. ¿Cuál es su postura frente a las tomas? ¿Es válido tomarse parte o la universidad? No.
No, yo creo que las tomas no son el mecanismo más adecuado para poner temas que se quieren conversar. ¿No le parecen válidas como herramienta? No me parecen válidas como herramienta y yo creo que tenemos que conversar con nuestros estudiantes y hacerles ver que las tomas al final funcionan en contra de las demandas que ellos tienen. En vez de favorecer que uno tenga una buena disposición respecto de conversar con de esas demandas, al final no lo favorecen. Tienen efectos bien negativos, sobre todo para los estudiantes que son más vulnerables, ya sea por nivel socioeconómico, que no tienen espacio para estudiar en sus casas, o porque son neurodivergentes y por tanto necesitan mucho más apoyo. O sea, tiene efectos sobre los estudiantes y también sobre los académicos que ven descontinuada su ingreso a sus lugares de trabajo. Entonces, las tomas no son el mecanismo, yo se lo he dicho bien abiertamente, y los estudiantes, yo creo que tenemos que conversar con ellos hasta convencernos juntos de que efectivamente no es la forma más adecuada de tener un petitorio respecto de cualquier cosa que sea. Porque No, a veces, de alguna manera también vulneran el derecho a los que sí quieren seguir yendo a clases también. Por supuesto, y como digo, y eso afecta mucho más a los estudiantes más vulnerables. Quisiera preguntarle cómo ve el tema del Club Deportivo Universidad de Chile en términos generales. Y se lo pregunto porque en las investigaciones, que son varias, tiene varias aristas este problema, entonces me gustaría de alguna manera resumirlo porque se va entendiendo. Lo primero, ¿usted tiene claridad, usted es la rectora electa, tiene claridad quién es el dueño definitivo, final de la Universidad de Chile, del Club Deportivo? No lo sabemos, la rectora también lo ha dicho, no lo sabemos. Lo que se está haciendo, y la rectora lo informó recientemente, se pidió un informe en derecho a una oficina de abogados para tener muy buena información de cuáles son las formas como la universidad se puede mover en respecto del club deportivo. Pero primero, ¿le preocupa la situación del Club Deportivo Universidad de Chile? Por supuesto. ¿Ha habido falta de transparencia? Ha habido falta de transparencia, pero además lo que quiero decir es que en la universidad no hay dos opiniones respecto de que, por ejemplo, el convenio que la universidad tiene con el club deportivo tiene que ser revisado. No hay dos opiniones. ¿Revisado en cuanto a la cantidad de directores que tienen, al pago que se le hace? Primero que nada, para asegurar que se cumple con el convenio original, con el espíritu del convenio original, que era los valores de la universidad y los emblemas de la universidad. Hay una cápita en ese convenio que dice: serán protegidos los emblemas de la universidad y los valores de la universidad. Y directamente, ¿usted cree que de alguna manera, con estas luces que se han empezado a dar, primero de que no se sabe quién es el dueño final, falta de transparencia, dice usted; segundo, que hay un fondo de inversión vinculado a Huachipato también y a Universidad de Chile, donde básicamente los derechos del club, los derechos de los accionistas minoritarios del club de alguna manera, pudieran estar viéndose vulnerados, el club y los derechos también de los minoritarios, porque hay traspaso de jugadores a un precio exorbitante que le ven, no sé, Huachipato, por ejemplo, a Universidad de Chile, y que lo paga Universidad de Chile, porque ahí el mayoritario logra decidirlo, pero también, pues, entonces, hay preguntas de traspasos, de pérdidas, de traspasos de dinero, de la propiedad de quién es, o sea, se está vulnerando también al minoritario, al club también. Y por eso yo le pregunto si la situación le parece lo suficientemente grave como para eventualmente tomar alguna decisión más fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes han hablado que van a revisar el contrato de concesión. Hay justamente una cápita en que dice que pueden de alguna manera resarcirlo si es que se vulneran los valores. Así es. Antes de contarme la decisión, ¿usted cree que en el club deportivo se están de alguna manera vulnerando los valores de la Universidad de Chile? Para poder responder eso es que la rectora pidió este informe en derecho, porque nosotros como universidad tenemos que movernos muy informadamente respecto de esto. Entonces, este informe en derecho, que como digo, lo solicitó la rectora y precisamente lo solicitó para que quien fuera elegido rector o rectora tuviera una información muy acabada, muy, desde el punto de vista legal, impecable, para tomar decisiones.
Entonces, yo lo que estoy diciendo, para ser muy clara, es esperar este informe en derecho, pero habrá que tomar decisiones. Pero ¿podrían eventualmente llegar hasta quitarles el nombre de la Universidad de Chile, prohibirles el uso de los emblemas? Va a depender de lo que diga ese informe en derecho. Si es grave, eso no se descarta. O sea, no se descarta nada, pero repito, Mónica, yo creo que es bien importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones, y no solamente que yo pienso y lo que veo, que obviamente es preocupante. ¿Y qué es lo que más le preocupa a usted de lo que ha visto en el club deportivo? Bueno, la falta de transparencia, eso que lo mismo que tú mencionabas, de que no sabemos quién es el dueño, etcétera. Yo creo que es muy importante para la universidad, porque el manejo de dineros entre fondos de inversión, otros clubes y Universidad de Chile, ¿también le preocupa? Todas las cosas nos preocupan, esa es la verdad. Todas las cosas nos preocupan porque, repito, ahí la Universidad de Chile tiene su nombre, ¿cierto?, sus emblemas y sus valores. Y por tanto nosotros, cualquiera que sea el rector o rectora, tiene que proteger eso y tiene que hacer lo necesario para que eso esté protegido. Y por eso mismo necesitamos mucho respaldo para tomar decisiones. Si Clark finalmente termina siendo sancionado, ¿sería alarmante para usted? Sin duda, porque es la justicia la que está haciendo la investigación. Quiero preguntarle respecto de otras cosas. ¿Cuál es su opinión respecto del CAE? ¿Hay que terminarlo, no hay que terminarlo? Yo creo que hay que modificarlo. Yo creo que tiene que haber, como todos sabemos, la gratuidad llega hasta al 60%, ¿no es cierto?, y están todos los estudiantes del decil 7 al decil 9 que necesitan tener una forma adecuada de financiar sus estudios, y efectivamente yo creo que el CAE hay que modificarlo. Hubo un avance con el FES, pero no alcanzó a ser aprobado. No digo que el FES era lo ideal, pero hubo un avance en términos de las negociaciones en que estaban respecto de hacer ajustes en el FES, porque tenía algunos problemas, sin duda. ¿Pero le gustaría algo similar al FES? Yo creo que son interesantes estos sistemas donde hay los estudiantes estudian con un crédito que luego pagan con sus ingresos una vez que terminan la carrera y empiezan a trabajar. Y esos ingresos son, digamos, ese pago es contingente a los ingresos. Ahora, una de las críticas era que podían terminar pagando varias veces lo que se les había aportado. Eso era el FES, pero no tiene por qué ser así. Ya, ¿eso a usted le gustaría que se corrigiera? Claro, sin duda. Ya. Hay dos cosas que a mí me gustaría que se corrigieran de lo que recuerdo bien del FES. Uno, que los estudiantes no pagaran varias veces lo que costó su carrera. Y segundo, que las universidades tuvieran copago, porque efectivamente los cálculos que todos habíamos hecho era que efectivamente sin copago era bien difícil financiar lo que cuesta realmente formar un estudiante. ¿Cree usted que se tiene que acortar el largo de las carreras? Esa es una discusión bien interesante, que yo creo que es muy importante que la tengamos, pero yo diría lo siguiente. Cuando hacemos comparaciones de los largos de las carreras entre Chile y otros países, no estamos tomando en cuenta cosas que son importantes. Por ejemplo, que en Chile las carreras te habilitan profesionalmente. Cuando uno mira el caso de Estados Unidos con su bachelor, no habilita profesionalmente. Y si un estudiante en Estados Unidos quiere ser un médico o quiere ser abogado, tiene que estudiar bastante más que los 4 años del bachelor. Entonces, una cosa es que tenemos que comparar lo que es comparable. Nosotros, la habilitación profesional en Chile es durante la carrera. Entonces, eso siempre pienso que esa comparación no es válida. Segundo, tenemos que considerar cómo llegan nuestros estudiantes a la universidad, y muchas veces por distintas razones, porque todavía tenemos resabios de lo que implicó el COVID y los años en que los estudiantes... O por la calidad de los colegios donde vienen. O por la calidad. Entonces, también hay una brecha que uno tiene que cerrar, porque, como he dicho en otras veces que me han preguntado esto, la Universidad de Chile, cuando recibe a un estudiante, se compromete con que ese estudiante termina la carrera, y no que al final del primer año le dice, ¿sabes qué? Lo lamento mucho. Nosotros nos comprometemos con nuestros estudiantes y, por tanto,
tenemos que cerrar esas brechas también. Y eso yo creo que es importante. O sea, no se tenerlo en cierra cuenta. la discusión de acortar las carreras, o sea, pero hay que ver para qué habilita ese estudio. Por supuesto, porque si entiendo. estamos pensando que vamos a hacer habilitación profesional, no podemos tener carreras de 4 años. En los países europeos o en Estados Unidos siguen estudiando para tener habilitación profesional. Y en algunos casos tienen colegios profesionales que habilitan. Nosotros no tenemos ese sistema. Entonces yo creo que esa conversación es una conversación que cuando uno la da, tiene que darla poniendo toda la información en la mesa y decidiendo como país qué es lo que nosotros queremos que la universidad haga. ¿Qué le dice a los jóvenes de la CONFET que hoy se manifestaron? Hubo incidentes, ese es un tema. ¿Qué les dice respecto a los incidentes? Pero también qué les dice respecto de un petitorio en que hablan en contra de esta mega reforma que llevará ante el gobierno, en contra de los recortes y también en contra del proyecto Escuelas Protegidas? Bueno, lo primero es solidarizar con los estudiantes. Hay estudiantes nuestros que están en la posta central. 5 estudiantes estuvieron heridos. Uno de ellos ya fue dado de alta, pero primero solidarizar con eso, porque realmente es algo que corresponde. Lo segundo es que efectivamente, bueno, también tenemos, es lo que me han informado, porque yo todavía no estoy a cargo de la universidad, ¿no es cierto?, que hay algunos estudiantes detenidos, entonces eso también es algo que tenemos que preocupar nosotros como universidad. Respecto de las temáticas... Y respecto a los incidentes, de que haya violencia en medio de manifestaciones. Yo entiendo que lo que pasó, y repito de nuevo, esto es lo que entiendo porque no estaba... es que cambiaron el trazado de la marcha y ahí se produjeron los incidentes. La CONFET llamó desde Plaza Italia hacia La Moneda, entiendo, y lo que creo que fue la Intendencia, ¿no? Cambió ese trazado. De igual manera, me imagino que usted tiene una visión crítica de cuando se producen hechos de violencia en las manifestaciones. Por supuesto. O sea, no es una herramienta válida, sea cual sea la manifestación. Por supuesto. O sea, en general, cuando hay hechos de violencia, uno no está para nada contenta, ¿qué te puedo decir? Absolutamente. Ahora, no sé bien en qué minuto se produjeron esos hechos, no estuve atenta al detalle, pero efectivamente hay estudiantes que están heridos y eso igual hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y para ir cerrando, respecto de sus demandas en contra de la mega reforma, en contra de los recortes y en contra del proyecto Escuelas Protegidas. Bueno, yo me imagino que los estudiantes están en contra de los recortes porque piensan que en algún minuto eso podría afectar a la educación, ¿no es cierto? Y a su educación, y en particular a la educación pública. Esa es su preocupación. Así lo entiendo yo, que efectivamente esos recortes finalmente afecten la educación pública, que yo creo que es muy importante en el país. O sea, nosotros como país necesitamos tener educación pública. ¿Tiene como rectora electa usted una postura definida respecto a esto que se está planteando en la discusión pública y en el Parlamento de pérdida, aunque sea temporal, de la posibilidad de postular a la gratuidad para quienes son condenados por hechos de violencia? Y es algo que se está planteando también como una posibilidad en esta idea de un registro nacional de vándalos e incivilidades. El concepto de que se pierda la gratuidad, por ejemplo, u otros derechos sociales. A mí lo que me pasa con el tema en particular de cerrar la posibilidad que el estudiante, que el joven, digamos, pueda estudiar, creo que cerramos el camino a un joven que podría, a través de la educación, formarse de una forma más integral y entender que muchas de las cosas que está haciendo son incivilidades, por ejemplo, y no debían ocurrir. O sea, yo creo que el gran activo que nosotros podemos darle a nuestros jóvenes es educación. Entonces, ¿no está de acuerdo con que se ocupe la pérdida de la gratuidad, aunque sea temporal, como una forma de castigo? Sí. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo. De hecho, recuerdo haber visto el año pasado, parece que fue en un periódico que tenía la información de que jóvenes que estaban presos tenían gratuidad.
Entonces, ¿por qué tú le das a jóvenes presos gratuidad? Precisamente porque quieres que esos jóvenes tengan la oportunidad de salir de la cárcel, trabajar, estudiar. Yo creo que la educación es muy importante para poder formar integralmente a nuestros jóvenes. Y como última pregunta, tendremos ocasión, me imagino, en el futuro de conversar nuevamente, porque hay muchos que se nos quedan en el tintero. ¿Qué le parece el proyecto de escuelas protegidas? Entre otras cosas, también está el tema de la gratuidad, pero está el tema de la revisión de mochilas y otras pertenencias. Está el tema del castigo a quien interrumpa clases. Mira, en general yo creo que efectivamente hay temas de violencia en los establecimientos educacionales y tienen son de distintos niveles. Y yo creo que cuando uno piensa en como la pequeña violencia de convivencia, el bullying, todo eso, esto no lo resuelve en absoluto, porque efectivamente nos está apuntando a esos comportamientos que son importantes también, que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes puedan comprender que no son adecuados, ¿no es cierto? Pero en la revisión de mochila no te resuelve eso. Ahí tú tienes que pensar en cómo tú mejoras la convivencia. Y otros hechos de violencia más graves, sean, por ejemplo, desde lo que ocurrió en Calama hasta overoles blancos. Ya, en lo que ocurrió en Calama es un segundo nivel, estoy tratando de diferenciar. Uno es la convivencia del día a día, donde también hay pequeñas violencias, ¿cierto? Segundo es lo que ocurrió en Calama, que es una situación completamente distinta. Es un estudiante que no se logró identificar a tiempo, que tenía problemas serios. Pero eso yo no lo juntaría con el tema de la convivencia del día a día, ¿me explico? Y tampoco lo juntaría con el caso de cuando aparecen los overoles blancos y, por ejemplo, salen a la calle e incendian un bus. Eso es delito, ¿no es cierto? Entonces, son distintos niveles que necesitan distintas medidas. Y a mí me preocupa que efectivamente en los establecimientos educacionales nosotros fortalezcamos la convivencia. Tenemos que hacer mucho de eso. ¿Cómo lo hacemos? Y hay distintas medidas y hay algunas cosas que sabemos que funcionan. Entonces, ¿no le parece tan efectivo este proyecto? No me parece tan efectivo. Ahora, a veces ya hay un estudio que me tocó leer recientemente en Estados Unidos, en que a veces esas medidas incluso generan más inseguridad. Cuando efectivamente a uno lo están revisando. Ahora, yo entiendo que el proyecto no dice que tienen que revisar todas las mochilas todas las mañanas, sino que es cuando hay una situación, etcétera. Pero si, imagínate que una situación que no existe, que el proyecto no está planteando, que tú llegaras al establecimiento educacional y que revisaras las mochilas, o que tuvieras pasar por un detector de metales. Eso a veces te da más inseguridad. Te da la sensación de que estoy llegando a un lugar. Entonces hay que tener mucho ojo y revisar mucho la literatura respecto de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que también han tenido históricamente situaciones de violencia escolar, que puede funcionar, pero lo que uno no puede dejar de hacer es tener una política de convivencia en los establecimientos educacionales. Alejandra Misala, muchísima rectora electa de la Universidad de Chile, la segunda mujer que va a ocupar este cargo. Le agradezco muchísimo que nos haya concedido su primera entrevista aquí en CNN Chile y, por supuesto, siempre las puertas abiertas para que nos cuente lo que está pasando en una de las principales universidades del país. Muchas gracias, Mónica, por esta oportunidad de conversar. Bueno, hoy se dio a conocer una nueva